y bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva temporada de Entre la Vida y la Música con Romina Leal y Arturo Estanislao. Arturo, bienvenido a nuestra segunda temporada. Estoy muy feliz, muy contenta. Totalmente, totalmente. Yo también. La verdad que muy lindo estar de vuelta acá. Hay que decir que hubo una especie de clamor popular que ciertas personas me decían, pero ¿y el podcast cuándo aparece? ¿Pero qué? ¿Ya no graban más podcast? Bueno, estábamos preparando, tomamos ahí como un tiempito para recargar energías, pero muy contentos de estar acá en esta segunda temporada y siempre con las mismas ganas de seguir compartiendo estas reflexiones, estas conversaciones sobre esto que nos apasiona, que es la música. Así que muy contento de estar de vuelta aquí. No era suficiente 10 capítulos, hay mucha tela para cortar con el tema musical, Arturo. Siempre nos quedan temas en el tintero, siempre la gente, además de que nos ha estado pidiendo vuelvan, nos ha costado un poquitito, hay que contarles, reorganizarnos, pero acá estamos haciéndolo y bueno, nada, súper contentos de poder abrir de nuevo esta conversación del otro lado, porque nosotros tenemos nuestro podcast privado en el after class de mis clases de piano, pero bueno, por fin estas conversaciones vuelven a ser parte del otro lado de sus mesas también, de sentirnos un poquito ahí, de interactuar más, eso nos encanta. Tenemos planificación de hacer como bastantes más vivos de Instagram, así que si están escuchando esto por Spotify o por YouTube, también pueden interactuar en Arturo Estanislao Pianista o en @Romita Leal en Instagram, @Arturo Estanislao Pianista. ¿Es así o tiene un punto? Exactamente. No, es Arturo Estanislao pianista. Sí, 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 sí. Todo junto. Todo. Perfecto, Artur. Entonces, bueno, pueden interactuar con nosotros en Instagram, en YouTube, en Spotify, si nos están escuchando por acá. También este video tiene imagen y también tenemos estas redes donde podemos seguir conversando. Y el tema de hoy, Totalmente. Artur, Bueno, me encanta. Bueno, es que una de las cosas, cuando decidimos retomar, fue como, bueno, ¿con qué empezamos? ¿No? O Sí. sea, y de hecho fue difícil porque como hubo tantos temas que quedaron, bueno, para aquellos que han escuchado la primera temporada, siempre quedaban temas en el tintero y es, de esto debiéramos hablar, o bueno, de esto podríamos profundizar, así que fue como todo un desafío elegirlo. Y me interesaba quizás comenzar con algo que tiene que ver con la vida y con la música, que es el Sí. tema de la improvisación, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la improvisación en el fondo toca aspectos de cómo nosotros pensamos los procesos creativos, de cómo pensamos la relación del arte que sucede en el tiempo, y en esto sabemos que la música, y bueno, vos también lo sabés por el teatro y la actuación, están Sí. muy interrelacionadas, ¿no? Y es muy interesante también cómo en el transcurso de la historia de la música, el lugar que ocupa la improvisación ha sido algo también que ha ido cambiando y es interesante como reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? Me Eh, encanta que traes un montón de citas, además de grandes autores de distintos como rubros, ¿no? Esto que decías, tanto en la música como en la actuación, como en la pintura, en distintos tipos de artes, se ha reflejado siempre y se ha valorado la improvisación. De hecho, lo que decís, ¿no? En actuación, principalmente, los primeros años solo ves improvisación. O sea, hasta que tocas un texto, te aprendes un texto, pasan años cuando uno estudia actuación seriamente, ¿no? Lo primero es improvisar y arreglártelas con tu alma y tu ser creativo y es esa, ¿no? Como, pero claro, al principio uno sufre y padece un montón porque siente no tener herramientas y a la larga encontrás un regocijo enorme en improvisar. A mí me pasa, bueno, ahora me contás de vos como música y como músico y con esta relación con la música, pero me pasa que improvisar tanto y sentirme tan cómoda improvisando, a mí me ha dado mucha herramienta para la vida, hablando de entre la vida y la música, que me pasa que ante las situaciones difíciles, adversas de la vida, que a veces, o sea, estamos hablando de en una pospandemia, ¿no? De mucha muerte, de muchos dolores, de mucha cosa para sanar. Yo es como, síganme a mí, es como que sí, yo sé qué hay que hacer. Ahora que todo está así frágil y doloroso y no sé, está como cuando esas energías porque la actuación es así, me imagino que la música, ¿no? Que es todo el tiempo este baile entre tensión y resolución de esa tensión, bueno, en la actuación, en la vida, así que esto da herramientas para la vida. Totalmente. Bueno, conecta con eso y por eso algunas de las reflexiones vas a ver que tienen como un carácter más filosófico o que lo aborda desde una perspectiva que no es solo hablar de la improvisación en la música concretamente, ¿sí? Y para eso siempre nosotros tratamos de acercar literatura interesante. Vamos a tomar distintas citas de un libro hermosísimo que se llama Me Free encanta. Play,
La improvisación en la vida y en el arte. Es un libro muy interesante porque nuevamente está tocado el tema desde distintos ángulos y se ha convertido como en una especie de bestseller del tema, ¿no? Porque no hay Sí. mucho escrito sobre la improvisación, No, ¿no? me costó mucho, yo te Sí. contaba eso, conseguir información de la improvisación en la música. No es un tema muy tratado. No, no es un tema muy tratado y mucho menos a veces desde una óptica tan amplia, porque muchas veces se aborda, uno puede encontrar información sobre la improvisación, pero muy relacionada a aspectos técnicos de un género o un estilo. Podés encontrar libros que hablan sobre la improvisación en el jazz o Claro. como la improvisación en el blues, pero no tanto la improvisación como un proceso creativo, ¿no? En el cual el artista aprende, digamos, como a manejar los elementos en ese contexto. Por eso es muy interesante el libro. Recomendamos calurosamente la lectura. Flip Play es del autor Stephen Nachmanovich. Espero estar pronunciándolo Hermoso. bien, ¿sí? Así que todos vamos a dejar, y de hecho abrimos la puerta a que si alguno le interesa y quiere acercar el material, nos puede escribir en redes y se lo podemos Y acercar. les compartimos el PDF o lo podemos también dejar en cajita de descripción a un También, linkcito también. hacia el PDF. Y Así, Arthur, así ya lo pueden estoy conocer. ansío a escuchar esas citas porque me ha encantado el libro, porque me han encantado otros autores que se citan y esas formas de pensar y de abordar, ¿no? De una manera muy juguetona, diría yo, ¿no? Como que, Bueno, es que fíjate que en la improvisación el tema del juego, ¿no? sí, Es importantísimo y hay siempre muchas veces lo que uno percibe, ¿no? Cuando el sí. músico está improvisando, es que hay como un aspecto lúdico en el que está jugando con los elementos y está buscando cosas y también como probando, a veces fuera de su zona de confort. Entonces la cuestión del juego es muy fuerte. Y fíjate que Mm, esto creo que alguna vez nosotros lo dijimos, como en ciertos idiomas la idea de hacer música o de tocar música está vinculada al texto jugar, ¿no? como en Nosotros en inglés, que es inglés decimos play. play the piano, ¿no? He's playing, ¿no? Es como, Sí. en el fondo la Está traducción jugando. literal sería está jugando. Y es interesante que eso no Hermoso. sucede solo en el inglés. Si nosotros vamos al alemán, el verbo que se utiliza para referir al músico que está haciendo música es spielen, Ah, ¿no? Klavier spielen. O sea, es como está jugando con el teclado, ¿no? ay, qué Pero digo, hermoso. en la Pensar en misma jugar la música. sí, bueno, en la misma etimología en algunos idiomas está presente eso, ¿no? Por lo tanto, de alguna forma también se conecta con eso. Pero vamos a ir citando distintas cosas Me para haces pensar que utilizarlas loco como es que usemos el verbo tocar, porque es intangible, ¿no? Se toca el instrumento, obvio, pero no se toca la bueno, música. fíjate que en el castellano, exactamente, uno dice está tocando y hay como una. Está explícitamente hablando de una cuestión física, ¿no? Como Claro. corporal, o sea, es un contacto con el instrumento, pero nosotros en el fondo sabemos que es mucho más que eso lo que se está Total. produciendo, ¿no? Por eso en ese sentido quizás el verbo en inglés es mucho más representativo de otro aspecto que involucra el hacer música, ¿no? Pero vamos entonces a tomar algunas distintas citas, distintos disparadores y vamos a ir Vamos, que comentando se venga la cositas, primera. ¿sí? Entonces, para dar una introducción, ¿no? Es muy interesante, cito, ¿no? Dice, la improvisación es la forma más natural y extendida de hacer música. Hasta el siglo pasado era parte integrante hasta de nuestra tradición musical culta en Occidente. Leonardo da Vinci fue uno de los más grandes improvisadores en viola da braccio y junto con sus amigos puso en escena óperas cuya música y letra se inventaban en el momento. Fíjate, viola da braccio, hacemos una aclaración, era como el violín, ¿no? Como la viola da braccio es desde el brazo, ¿no? Pero muy interesante esto, la idea de que hasta una ópera entera, la letra y la música podían ser improvisadas. Y después veremos también por qué hace esta aclaración de hasta el siglo pasado. Cito una cosita más. Dice, en la época clásica, las cadencias del violín, el piano y otros concerti se improvisaban, dando oportunidad al ejecutante de poner su propio caudal creativo al servicio de la obra de arte en conjunto. Fíjate que acá ya desde el vamos se abre como una puertita para relacionar que descubrimos que en esta apertura que existe para la improvisación, o que existía sobre todo para la improvisación, hay algo en que el intérprete y el ejecutante se conecta con el compositor. Esto es muy interesante porque si nosotros miramos la concepción de la música clásica actual, hay una división muy grande creada entre los que son compositores y los que interpretan o ejecutan esa música.
De hecho, en la música clásica están totalmente divorciados. La obra es de Beethoven y el director y la orquesta interpretan eso, ¿no? Pero si nosotros miramos en la historia de la música, el ejecutante y el compositor en realidad estaban fusionados. Los grandes compositores eran todo, eran compositores, intérpretes, ¿no? Los roles y grandes improvisadores, ¿no? O sea, Pero ¿y será esto, Arthur, me haces adivinar, ¿no? Porque no han aparecido después de estos grandes de ese siglo, otros de ese tamaño, y los nuevos siguen tomando esa obra de los anteriores. sería un tema, hablando de temas que van a quedar en el En el tintero, tintero. sería un tema de todo un capítulo del podcast, preguntarnos por qué existió, o por qué se produjo, o qué explica ese divorcio entre Sí. la composición o la ejecución musical, ¿no? O sea, ahí podríamos abrir un capítulo Hablaremos entero. del divorcio Lo hablaremos, pronto. sí, hablaremos después del divorcio entre el compositor y el músico ejecutante. Pero es muy interesante porque ese divorcio, que se ve muy claro en la música clásica, no es así en otros géneros. Vamos a ver que, por ejemplo, si pensamos en el jazz o en el blues, la improvisación es, digamos, como la estructura medular a partir de la cual el músico se acerca al material. Y ahí de repente esta idea de el creador que propone una realidad y el ejecutante que la vuelve, ¿no?, digamos, un hecho concreto, está totalmente fusionado, ¿no? Claro. Es decir, yo puedo improvisar sobre una composición, que quizás la composición es de otro, pero el proceso que yo aplico al improvisar es casi como volver a componerla o desarmarla o ampliarla. Hoy vamos a poner algunos ejemplos inclusive en el piano, de entender cuando nosotros hablamos de música improvisada, qué es lo que se está realmente, por qué decimos que está improvisando o está creando en el momento, y qué sería distinto, digamos, a un proceso en el cual yo simplemente me dedico a tocar, ¿no?, notas que ya están establecidas por el compositor, ¿no? Me encantaría que contemos un poquitito de qué no es música improvisada, porque así como a priori suena que música improvisada es toco cualquier cosa que suene y tim pam pum y esto es una canción. Y no es ruido. Bueno, Hay una no. diferencia entre ruido musical, Claro, se podría decir, sí. o música, ¿no? No. Improvisada. Claro, o sea, podríamos decir que la improvisación, en el fondo, presupone un conocimiento muy profundo de las estructuras que hacen al lenguaje y al planteo musical sobre el que se improvisa. Muchas veces a los músicos de jazz les hacen entrevistas en las que dicen, bueno, de lo que acabas de tocar, ¿qué porcentaje de la música está compuesta o preparada o estudiada o elaborada y qué porcentaje es de la creación en el momento? Y lo que suelen contestar es 50% y 50%, ¿no? Wow. O sea, como que el porcentaje de preparación y de estudio requerido para improvisar es una parte, digamos, indispensable. O sea, si yo realmente quiero improvisar sin entender la estructura y solamente guiándome por un impulso, lo más probable es que se escuche algo que no tenga coherencia, que no tenga unidad, que quien escucha diga, pero esto se nota que no tiene forma, no tiene lógica, no tiene sentido musical, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, el gran improvisador está como moviéndose en dos aspectos, que son qué es lo que puede proponer sobre ese material, qué cosas de lo que propone están sucediendo en el momento, no necesariamente son algo que él sabe qué nota va a tocar, pero al mismo tiempo busca un nivel de organicidad en el que quien escucha lo escucha como si fuera una obra compuesta, ¿no?, y cerrada, ¿no?, y redonda. Claro. O sea, el gran improvisador en el fondo no quiere que se sienta la improvisación, sino es que quien toma escucha, una cadencia. Tiene claro, una que lo- cadencia de principio a fin. que tiene es una muy coherencia fuerte. musical como si hubiera sido compuesto, como si Tal cada cual. una de esas, o por lo menos muchos buscan eso, ¿no? O sea, Sí, sí, de que sí. termine en el resultado final siendo una obra compuesta, ordenada, organizada, orgánica, ¿no? Por eso Es en el como fondo... un reloj interno, ¿no? Que empiezan a desarrollar, me imagino, en actuaciones así. O sea, uno sabe que las obras tienen introducción, un nudo y un desenlace. Y uno, cuando empieza, en un momento buscas el conflicto y en un momento la emancipación de ese conflicto para darle un cierre. O sea, Bueno. y todo eso mientras improvisás es como una estructura. A mí me pasa con las películas que las veo y por estructura dramática voy adivinando lo que viene. Ah, es que ahora esto se le va a complicar. Ah, es que ahora esto va a tener que resolver, pues se tiene que emancipar de eso que se le complicó, ¿no? Es como que vas... Bueno,
hay una mirada así global o macro de hacia dónde muchas veces las cosas van a dirigirse o cómo en todo caso vas a resolver esas tensiones, ¿no? Claro. O sea, no es algo en el que yo me tiro de cabeza y en el fondo puedo poner cualquier cosa, total es improvisado y en el momento va... Como es algo que surgió en el momento, quien lo escuche lo va a poder apreciar como una improvisación. No, en el fondo hay un sentido de equilibrio que presupone también un estudio previo y mucho más del que nosotros podemos imaginar, ¿no? Mirá. Eso es muy interesante. Yo, quizás, bueno, aquellos que quizás vengan un poco siguiendo en las redes, en el último tiempo hemos estado explorando mucho, sobre todo el jazz, ¿no? Y ir a escuchar mucha música de jazz en vivo, ¿no? Y casi, Sí. creo que tengo una mesa en un club de jazz que es prácticamente mi mesa, o sea, ya la tengo prácticamente reservada, pero para mí fue muy interesante como experiencia y muy enriquecedor, porque claro, cuando uno se habitúa a continuamente escuchar música improvisada, Claro. empezás a captar cuáles son los elementos que está aportando cada artista, cuál es la impronta, cómo toman la misma canción, el mismo estándar, y de repente uno lo lleva para un lado y otro lleva para otro. Y es muy interesante porque en esta experiencia yo a veces hablaba con los músicos, claro, me veían todo el tiempo en la primera, después ya venían a saludarme porque estaba siempre en la primera fila, y entonces hablábamos, ¿no? de la música, del momento, y era interesante porque muchas veces quizás yo tenía la sensación de que, no sé, de que había habido una conexión muy grande entre los músicos y me decían, Sí. no, claro, lo que pasa es que nosotros con este trío venimos tocando hace años, entonces, Claro. claro, ya había un nivel de, aún en la improvisación, de conocimiento que daba una sensación de algo muy cerrado. O a veces al revés, por ejemplo, yo decía, qué lindo estuvo hoy, y el músico me decía, bueno, en realidad fue muy lindo porque fue muy espontáneo, porque esto no lo ensayamos. Es como Wow. que nos mandamos por mail el listado de canciones sobre las que vamos a improvisar, un tracklist, y después Sí. era como llegamos, ponemos nuestros instrumentos e improvisamos. Y de repente había sido mágico, ¿no? Porque había sido algo que no había sido pensado o preparado, que uno dice, y uno lo escuchaba, ahí parecía que era un ensamble que había estado ensayando. Total. O sea, eso es lo maravilloso, pero digo, cómo a veces un aspecto u otro eran lo que le daba una impronta. Y a veces también hablando con los músicos, ¿no? Yo le decía, bueno, esto de escuchar música en vivo, viste que nosotros insistimos mucho y uno Mucho. desde las Hay que clases ir. siempre está invitando a los alumnos a ir a escuchar música en vivo, ¿no? O Total. sea, romper esto de que todo el contacto con la música se da a partir de música grabada. Entonces, hablando de este tema y del rol de lo que sucede en el momento de la interpretación, había un músico que me decía, y me dice, no, es que esta música no funciona si yo la toco solo en mi casa, ¿no? O sea, esta música se completa con lo que Total. sucede en este momento y con el público que está en ese momento, ¿no? Sí, Pero sí, era sí. interesante porque a mí me llamó la atención, porque claro, un músico clásico que está, ¿no? Gran parte de su vida encerrado solo en su cuarto tratando de alcanzar algo. Este músico, muchacho joven, talentosísimo, me decía como, no, esta música hasta pierde sentido si yo me quedo Wow. solo en mi casa haciéndola, ¿no? Como que pierde sentido el planteo musical si no es en ese marco en el que hay una espontaneidad y algo de lo que sucede en el momento y de algo de lo que sucede con un público del otro lado. Total. Porque si fuera una improvisación sin público, Es distinto. no tendría esa impronta, ¿no? Pero a mí me impresionó porque lo describió de una manera que yo dije, claro, para este músico... Y a veces es muy interesante porque los mismos músicos tampoco les gusta tocar solos, ¿no? Yo he interactuado con muchos pianistas de jazz que yo les digo, hace un solo piano. Me dicen, no, pero solo, no, pero vendría solo, me aburriría estar solo ahí esperando Claro. para tocar. Es como que algo que quizás un músico clásico lo primero quizás que aprende es a ser solista o en todo caso aprende primero a tocar el instrumento solo y después quizás puede pensarse en un marco colectivo. Para estos músicos es como que casi no existe, ¿no? Claro, y ¿No? bueno, igual hay distintos tipos de personalidades, ¿no? Yo sería claramente de una banda de jazz si fuese música así, porque hay personas más sociables. A mí me gusta todo con otros, pero con este material que contabas, a mí me pasó todo el año pasado de trabajar en este programa de música que se llamaba El Jam, yo como conductora del evento en vivo y como conductora de las redes sociales y hacía las entrevistas a los artistas, y el programa se llama El Jam, y justo hacían eso, llameaban con artistas, o sea, invitados, como que, bueno, hoy viene Arturo a cantar
X. Y Romy a cantar no sé qué, Y. Y entonces llegaba el artista a la prueba de sonido, o sea, toda la banda no sabía hasta la llegada del artista lo que se iba a tocar, y decía, yo voy a cantar tal y tal. Y eran 4 artistas cada noche, y entonces cada artista cantaba 2 canciones, o sea, de repente los músicos, tremendos músicos, más que decirlo, en la prueba de sonido se encontraban con el material. Y a mí me parecía, sí, yo estaba ahí en la cocina de todo, y yo que tengo conocimientos musicales, pero no a esos niveles, de como, no, está en la menor, ¿no? Y se cantaban las cosas así. Yo decía, qué barbaridad lo que está, o sea, yo lo vivía, capaz a vos, como tenés mucho más conocimiento sobre la música, vas y lo disfrutás desde muchos otros lugares, esto que decías, ¿no? A pesar de que sabes que improvisan, podés ver como si cuando yo veo la actuación, que yo sé por qué está haciendo esto, ¿no? Es como a mí me pasa en otros, en lo que yo sé. Entonces me pasaba eso, que me sentía frente a un milagro, pero sin saber de dónde venía o cómo lo hacían. ¿Cómo se Era cocinaba como, eso? ¿No? claro, era como wow, y mi admiración. Y ni hablar esto de lo que decís del público y lo alimenta, porque lo hemos hecho en estudios, días de que, no sé, llovía, porque justo el lugar era al aire libre, y cambiaba totalmente la dinámica con público y sin público. Y imagínate nosotros con público, Arturo, un día en el podcast. Podría, Es ¿por que qué no? te ¿Por qué no? alimenta la energía, la gente es energía, Absolutamente, somos energía, y absolutamente, nos absolutamente. alimentamos. Y saber en el momento, tener ese feedback de, ay, esto les gustó, resonó, la gente se empieza a mover, se sonríe, se ríe, ¿no? Y pasan otras cosas cuando uno está de este lado y tiene otros de aquel. Totalmente, Todo eso pero me pasaba. inclusive, claro, porque inclusive pasa algo en estos músicos, a veces inclusive vos te das cuenta que son músicos que tocan todo el tiempo, o sea, si uno sigue sus agendas, Sí. toca el miércoles en tal lado, el jueves con tal grupo, Todos el los viernes días. con su trío, el otro día con quinteto, y así, Sí. y a veces Así. 2 o 3 veces en la misma noche, y vos decís, Sí. cuando querés ir a grabar, decís, bueno, a ver qué grabó, lo voy a escuchar en un disco. No tiene nada, o prácticamente nada. Sí. Es como que en algún sentido para ellos hasta le tienen cierto desdén a la grabación, porque sienten Sí. que eso en un estudio no lo pueden reproducir. Entonces, ¿para qué hacer todo? O sea, ¿para qué tratar de buscar algo que en algún sentido no se va a producir porque falta el público? ¿No? Es muy Sí, hay interesante el algo proceso, vivo, ¿no? que está muy Hay vivo, algo y que vivo. en el libro que estábamos recomendando también habla mucho, ¿no? De esto de fusionarse con el instrumento y de tomar al instrumento como un ser vivo, ¿no? No es alguien tocando, como, ¿no? Sino fusionarse con eso, como hablaba de un ejemplo, me acuerdo como de un jinete, ¿no? Con el caballo. No es alguien que está montando a otro animal, sino es como una fusión, es algo Es que una se interacción, pega sí. y va de la mano. Sí, porque de Contame más repente... de citas, que tenemos un montón, Bueno, por yo sé, ejemplo, así mira, que quiero nosotros más. hablábamos de la división. Y podemos, si bien eso va a ser un tema interesante para tratar, brevemente podemos mencionar algo, ¿no? A ver. Hablando de esto de la división y de cómo los músicos clásicos eran grandes improvisadores también, ¿no? Ah, Cito el libro, dice: la sala de conciertos formal que se impuso en el siglo XIX fue terminando gradualmente con la improvisación. La era industrial trajo con ella un excesivo énfasis en la especialización y el profesionalismo en todos los campos de la vida. La mayoría de los músicos se redujeron a la ejecución nota por nota de las partituras escritas por un puñado de compositores que de alguna manera tenían acceso al misterioso y divino proceso creativo. La composición y la ejecución se separaron progresivamente una de la otra, en detrimento de ambas. Las formas clásica y popular también se apartaron cada vez más una de la otra, con el mismo resultado. Lo viejo y lo nuevo perdieron su continuidad. Entramos en un período en que los que iban a los conciertos llegaron a creer que el único compositor bueno era el compositor muerto. qué triste. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Ahora, hay algo que decir. Cuando uno cultiva, ¿no?, el mundo de la música clásica, a veces, aún sin quererlo, llega a esa misma sensación, ¿no? De que es como que si es un gran compositor está muerto, ¿no? Porque sí, es tremendo, pero yo estoy seguro que cualquiera que nos escuche y que sea un cultor de la música clásica, de la música académica, puede compartir ese juicio y afirmarlo con especial contundencia. Pero tiene que ver, fíjate, con un proceso que es interesante porque el libro no lo dice solo respecto a la música, sino cómo
bueno, la edad industrial, ¿no? En todos los órdenes de la vida ha tendido a lograr campos de especialización cada vez más pequeños. Entonces ya un médico es un médico, pero es un oftalmólogo. Pero es un oftalmólogo cuya especialidad es el tratamiento de la córnea. Sí, Y una cosa, o el científico, ya no existe la sí. idea de un físico como Newton. No, el físico es un físico. No sé, nuclear, que se especializa en el manejo. O sea, hay ¿Qué te voy un. a decir yo que sufro de esto? Me parece horrible a mí porque siento que un ser humano es tanto más que eso y yo me siento muy juzgada también como artista porque a mí me gusta mucho un montón de cosas, me gusta la música, entonces aprendo a tocar el piano con vos, que sos mi maestro, pero soy actriz, entonces y entonces tomo clase de canto y de lucha escénica y tengo trabajo como agente también de una agencia de talentos, o sea, y hago un montón de cosas más, produzco también programas como este show que producimos y otros más que he producido y es como, ¿pero qué sos? Productora, agente, actriz, modelo, Bueno, host, soy todo eso y de, mucho más. Y bueno, la gente es como, no, no, pero decidite, pero no puedes hacer yoga, boxeo, acrobacia, como que de todo eso haces todo, ¿no? Y la gente tiene como problemas con alguien que hace, pero eso que vos decías, médico, oftalmólogo y especialista en córnea. córnea. Y ahí es como, ya sabemos quién es y qué hace. Es médico, y ahí se Bueno, relajan. en algún Es sentido, raro digo, eso. eso es raro, pero de alguna manera la edad moderna nos ha llevado para eso, y hacia ese lado, y eso es como nosotros lo vemos en la música. Sin embargo, cuando uno va a estudiar la historia de la música, lo que Mm, descubre, y a mí siempre me ha maravillado eso, es cómo si uno mira a esos grandes compositores, que para nosotros son como el compositor, todos eran extraordinarios improvisadores, y de hecho sí, hay muchas citas o anécdotas o narraciones de lo que pasaba cuando improvisaban, ¿no? Es muy sí. interesante porque de eso hay registro y hay muchos, digamos, como espectadores que estaban presentes y que explican y cuentan que era como un milagro lo que se producía, ¿no? A mí me Claro. gustaría citar también del libro A ver. dos citas que hablan precisamente de eso y de dos personas que hablan un poco sobre cómo era Beethoven como improvisador, ¿no? Cito de vuelta, ¿no? A ver. Tanto Bach como Mozart tenían renombre como improvisadores muy libres, ágiles e imaginativos. Y hay muchas historias, a la vez conmovedoras y divertidas, con respecto a sus hazañas en este campo. Beethoven, cuando por primera vez llegó a Viena, adquirió fama como asombroso improvisador y más tarde como compositor. He Mm, aquí los relatos de dos músicos testigos. Cita a los músicos que testigos, ¿no? Creo que debo a estas improvisaciones de Beethoven mis más vívidas impresiones musicales. Opino que solo si se lo ha ido a improvisar bien y con toda tranquilidad, puede uno apreciar imperfectamente la vasta magnitud de su genio. Su tempestuosa inspiración estallaba en tan hermosas melodías y armonías impensadas, porque, dominado por la emoción musical, no pensaba en buscar efectos que se le podrían haber ocurrido con la pluma en la mano. Es impresionante porque en algún sentido a veces se plantea que como improvisador podía impactar más que como compositor, ¿no? O compositor, como qué que en la loco. composición había algo que se perdía que aparecía intacto en la improvisación. Y hay otro testigo, dice, La frescura del claro, momento ¿no? presente. Dice, sabía causar, habla de Beethoven, ¿no? Dice, Sí. sabía causar tal impresión en cada uno de los que lo escuchaban que a menudo no quedaban ojos que no se humedecieran, y había quienes dejaban escapar sollozos audibles, porque había cierta magia en su expresión, aparte de la belleza y la originalidad de sus ideas y su manera genial de presentarlas. Cuando concluía una improvisación de este tipo, era capaz de estallar en estrepitosas carcajadas. Mira qué extraordinario eso, ¿no? De que Qué Beethoven hermoso. terminaba de crear algo y después se mataba como diciendo, esto fue un juego, ¿no? También esta idea de que Sí. terminaba en unas risotadas, en carcajadas, ¿no? Después de crear Claro. algo, ¿no? En el que todo el público se había conmovido, ¿no? Pero digo, esa Mm. carcajada, ¿no? De un desparpajo de decir, bueno, y finalmente se produjo esto, ¿no? Me encantó que estaba también presentada en el texto la palabra imperfecto, ¿no? Esa, como que lo perfecto de la imperfección, del que no está buscando ser perfecto.
el que se da esos permisos y todo lo que nace de esas creaciones donde no se busca la perfección, sino Claro. el juego, Bueno, esto que estás diciendo. bueno, el juego, ¿no? El juego, el momento. Y aparte una cosa que nosotros sabemos que en música atraviesa todo, que es la emoción. O sea, Mm, si nosotros pensamos la música como un fenómeno muy vinculado a conmover, ¿no? ujú. Hay algo que sucede, digamos, concretamente en un momento, y es esa emoción de ese momento lo que de alguna forma se expresa, ¿no? Es decir, habría quizás como un aspecto de la emocionalidad, ojo, es una teoría que estoy enarbolando en Sí, este sí, sí, momento, sí, sí. ¿no? Que quizás se traduce o se traslada a la música de una manera distinta que cuando el compositor está tranquilo en su estudio con su pluma, bueno, hoy en día ya lo de la pluma queda un poquito, Ajá. pero sí cuando está tranquilo frente al papel y dice, bueno, esto podría ir por aquí, no, a ver, probemos esto, no, esto no me gusta. Hay algo de la construcción arquitectónica de la música Mm, que quizás no está tan atravesada por la emocionalidad del momento en el que, ¿no? Es como que el compositor compone algo, lo deja, al día siguiente vuelve, lo escucha y dice, no, me parece que esto no es correcto. De hecho, es muy interesante porque si miramos los manuscritos de Beethoven, vos no sabés lo que son tachones, garabato, me manchas de imagino. tinta, cosas que, páginas enteras que las tacha así como diciendo esto no. O sea, no era precisamente un compositor al que se le daba todo así fluido y escribía de continuo, ¿no? Como si lo eran bajo Mozart, ¿no? En Ah, sí. Beethoven hay una lucha laboriosa por encontrar, ¿no? el planteo que él consideraba que era perfecto. Pero fíjate qué interesante que eso que nos revelan sus manuscritos, por otro lado, en la improvisación, ¿no? Por lo que nos cuentan estos testigos, no funcionaba con esa lógica, ¿no? Claro. Es muy interesante, ¿no? Pero La digo, ¿cómo? unicidad. Cada uno, ¿no? ¿Cómo? Esto que me decís de Beethoven me hace acordar a esto que, perdón que te interrumpa, Sí, no, sí. del diamante, que lo hemos conversado nosotros mucho, de para llegar al diamante cuánto hay que sacar, que al final lo que hay es que sacar, 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 y uno cree que lo que tiene es que poner más, 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 y al final es al revés, ¿no? Es Bueno, descartarse. es que eso, de hecho, es una cita de alguien que le pregunta a Beethoven. Eso está en los escritos, ¿eh? Que alguien le pregunta, bueno, maestro, pero ¿usted cómo hace para elaborar esta música tan compleja, tan elaborada? ¿Cómo es que encuentra esas melodías? Y Beethoven le dice, no, no, no se engañe. En realidad a mí muchas veces la música se me presenta de una manera con mucha complejidad y lo que quiero hacer es simplificarla, ¿no? Como que en el fondo el trabajo de composición sería sacar esas capas que están de más porque él iba detrás de algo que era simple, ¿no? Claro. ¿No? Pero digo, es interesante porque uno pensaría al revés, uno dice, bueno, parto de una melodía muy simple y voy Y la construyendo complejizo, la claro. catedral, ¿no? Vos decís, bueno, pero muchas veces, por lo menos lo que Beethoven expresa es que era al revés. A él se le Claro. presentaba algo y decía, no, esto está demasiado elaborado, es demasiado complejo, tengo que ir a algo más sintético, más Precioso. simple, ¿no? Y esa era su búsqueda. Pero era una búsqueda que, insisto, eran tachones. Invitamos a cualquiera a buscar manuscritos y ven las fotos de los manuscritos. Son lo más caótico que se puede imaginar. Era un proceso tortuoso. No era algo que fluía como una improvisación, Pero ¿no? este segmento, que es el chimentero de los clásicos, ya sabemos es mi favorito, y porque además da paz. O sea, uno siente paz cuando entiende que otros artistas han pasado por estos procesos tan tediosos, tan oscuros, tan dolorosos, porque a veces uno como artista los atraviesa diciendo, oh, que no, esto me pasó solo a mí, ¿no? Entonces, qué bonito. Y también, sumado a esto de lo que venía contando, ¿no? De hacer tantas cosas y que a la gente le cueste. Pero ¿qué hace? Esta gente, todos estos clásicos de los que siempre citamos, pintaban, escribían poesía, escribían libros, componían, improvisaban, hacían una cantidad de cosas. Nadie les preguntaba, ¿pero qué? Pero no entiendo, ¿qué haces? O sea, era como todo, ¿no? Hacían Bueno, esculturas, hacían todas bueno, las sí, artes y se sí, permitían esos errores y esos, como ahondar y experimentar, experimentar, qué importante, ¿no? En y estos sí, casos, para sí, llegar a claro. esos procesos creativos. Totalmente, totalmente. Y sin embargo, es cierto que la actitud a veces que se tira ante eso es más como de, bueno, está todo en la partitura. ¿No? O sea, como a veces una actitud, si se quiere, en la música clásica, digo, ¿no? Como muy analítica, muy cerebral, cuando en el Ajá. fondo
el compositor iba siempre hacia algo orgánico, ¿no? O sea, Claro. hacia algo que estaba guiado por la improvisación y no siempre atravesado por una cuestión mental o analítica. Hay una cita maravillosa de un gran poeta, Antonio Machado, uno de los grandes poetas españoles, que en relación con esto de cómo crear o del proceso creativo, él decía, la mente no canta, ¿no? Hablando de cómo la poesía tiene su ritmo y su música, y él dice, bueno, Ajá. si uno trata de crear un poema desde la mente, eso no canta, eso no tiene la música que tiene que tener, la musicalidad que tiene que tener la poesía. Como que el poeta en el fondo tiene que escuchar esa música y no construirla a partir de, bueno, a ver, ahora voy a usar este verbo y ahora voy a usar esta imagen utilizando esto, ¿no? La mente no Wow. canta, ¿no? O sea, y es todo, para nosotros a veces es todo un paradigma, porque a Mm. veces se cree que el arte es un proceso pensado y sobrepensado. Más O sea, metódico y técnico, que creo que es lo que se acusaba o se señalaba en esto de es distinto con pluma en mano que con el hay algo calor, de el eso, fervor hay algo de de eso, la cosa viva. hay algo de eso. Pero sin embargo yo creería, o yo creo, que el Ujú. compositor, aún en un planteo hecho desde la partitura y desde el papel y de todos esos procesos, en el fondo siempre busca algo orgánico, ¿no? Mm. Cuando se da una conjunción, que esto te acordás que la entrevista de Rubinstein, que abrió Sí, el capítulo de nuestra primera temporada, sí. eh, eh, El otro Arthur. el otro, el Arthur, El Arthur. ese es Arthur, Ese Arthur, vos sos nuestro bueno, Arthur. Ese pero ese Arthur. Arthur, el gran Arthur, que no soy yo, él decía como cuando se da una conjunción, ¿no? Que es como la conjunción de el compositor, ¿no? El gran compositor, la gran obra, el Mm. gran intérprete y el público, y un público conectado con eso, ¿no? Wow. Que Mirá cuando vos. se da eso, y como dice Rubinstein, es algo, un gran momento de nuestras vidas, pero que no se da siempre, él lo aclara, no es que Mm. todas las noches en todo concierto se produce. Hay una sensación a veces que tienen los grandes intérpretes y el público también, que es como que la música se está componiendo en el momento. Ah, Como si no es que estamos escuchando una obra que ya está pensada y ante la cual nosotros decimos, bueno, vamos a escuchar una vez más esto, sino que surge orgánico, como si en realidad el ejecutante la estuviera componiendo en ese mismo sí, momento. Y esa fuera la primera vez que la escuchamos, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo el gran compositor y el gran intérprete buscan eso, que claro. todo ese estudio y todo ese trabajo laborioso no termine siendo más que algo que después se presenta como, no sé, como un organismo que aparece sobre, digamos, sobre el escenario y que llena el teatro, ¿no? Pero digo, cómo esta mirada de la improvisación, ¿no? Y del proceso creativo, ¿no? Cómo se tocaría, y uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué sería escuchar improvisar a Beethoven o a Bach o a Mozart? Ah, ¿Qué nos perdimos, ¿no? O qué cosas la historia, ¿no? No pudo hacernos llegar, ¿no? Pero digo, es muy tenemos otros interesante. beneficios de la era moderna. Por Pero quiero supuesto. saber Por ejemplo, este otra podcast. cosa. Por ejemplo, este podcast que se hace Que no cruzando sería de posible. punta a punta, Claro, si no fuese gracias a la exactamente. tecnología y a la modernidad en la que vivimos en estas Totalmente. fechas. ¿Qué Totalmente. sería? ¿Un podcast transatlántico? No, Y sería... bueno, sí, sí. Y bueno, si consideramos los dos continentes. Bueno, para los que no sepan, sabemos, Romy está desde Miami, yo estoy aquí en Buenos Aires, pero digo, sí, estamos separados por unos cuantos miles de kilómetros, ¿no? Así es. Y Arthur estaba pensando, tenemos más citas porque yo estoy loca por Sí, escucharte y hemos sí. escuchado feedback de nuestros oyentes y la gente quiere que toques más el piano. Vos vas a Bueno, improvisar, nos querías sí, mostrar no. algo antes de En realidad, improvisar. sí, sí, sí. Contanos qué. No, porque a mí me interesaba quizás mostrar de una manera muy breve y muy sintética. Por favor, si hay entre nuestra audiencia un músico que improvisa, haga caso omiso a los ejemplos burdos que voy a mostrar. Pues yo reconozco, y acá sí viene a título personal, de que a mí la improvisación es algo que siempre, es un bichito que siempre me picó, pero inclusive desde muy chico, desde muy niño. Lo cual era raro porque como mi formación es clásica y yo hice toda la carrera en el conservatorio, vos sabés que, hablando de esta división, en el conservatorio no te enseñan a improvisar. Mm, Pero no te enseñan a improvisar absolutamente nada.
nunca te piden, ¿no? Dentro de la carrera de música, digamos, académica, ¿no? Qué Que locura, me improvises. parece. Es una cosa. Entonces, a un músico clásico le dice, improvisa sobre esto y te va a decir, no, yo eso no lo puedo hacer. No. Ni lo intentan, es como pertenece a otro campo y a cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Con mi formación de músico clásico. Claro, yo era un bicho raro porque a mí desde chico, no sé por qué, la verdad que ahora que lo pienso, sería interesante indagar por qué siempre me pareció atractivo. Entonces, Después claro, yo te paso el contacto de mi terapeuta, Artur, que yo con ella onda. A ver, ¿por Es qué, que es por qué era así? interesante, pará, No. dicho sea válido. De verdad es interesante ir al meollo de la cuestión, ¿no? Encontrar los porqués es siempre interesante. Sí, Son procesos sí. muy O en enriquecedores. todo caso, yo no sé si a veces encontrar el porqué, porque el porqué es a veces No, una no sé si pregunta el muy porqué, pero el interesante. de dónde. Pero, ¿Dónde o se originó eso? el reconocer que uno lo tiene, creo que a veces es hasta más valioso que el porqué. El porqué a mí a veces siempre me resulta un misterio. Sin A mí me embargo, gusta. sí, Yo soy bueno, curiosa. es ¿De interesante, dónde es viene interesante. esto de Pero que a a Arthur le veces guste la improvisación? Ya yo estoy es curiosa un de saber. misterio. Yo diría, es un misterio, pero sí sería interesante indagar o reconocer el porqué. Yo me acuerdo que cuando yo era muy chico, tenía 10 años, 9 años. A pesar de que yo tomaba mis clases de piano, nosotros leíamos el pentagrama, tocábamos Bach, etc., yo siempre jugaba esto de improvisar. Claro, como yo era niño y en el fondo no tenía un conocimiento musical, mis improvisaciones eran realmente eso, como una cosa que probaba, a veces me sonaba muy linda, Un a veces juego, decía... algo lúdico. Era un juego, totalmente, era algo lúdico, pero que yo no lo hacía con recursos o con herramientas, lo hacía como diciendo, a ver, pruebo tocar algo que no es la partitura que tengo delante. Y siempre me gustó, y a veces me perdía en eso, ¿no? Entonces decía, bueno, voy a improvisar. A veces me salían cosas hermosas que yo decía, uy, no sé qué acabo de tocar. ¿Cómo me gustaría Claro, saber lo ¿cómo que lo acabo de hacer repetís? para poder reproducirlo? ¿No? Y había cosas que siempre repetía porque sabía que... Y había cosas que decía, no, esto es cualquier cosa, esta improvisación no sirve, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía el que era mi mejor amigo en ese momento, era un muchacho joven que tocaba muy bien el violín, era un violinista talentosísimo, ¿no? Al que, bueno, no creo que esté escuchando este podcast, pero si lo está escuchando, le mando un caluroso abrazo, Darío. Y él tocaba muy bien el violín, también un chico que había empezado jovencito, que estaba haciendo la carrera de música clásica en el conservatorio. Entonces cuando nos juntábamos yo decía, vamos a improvisar, ¿no? Así como todo entusiasmado. Y la primera respuesta de él siempre era, pero yo no sé improvisar. Y yo le decía, no importa, probá. Y decía, pero ¿qué voy a hacer? No importa, tirate. Es como que yo tenía una cosa imperiosa de decir, tirate y probá, no importa. Veamos con qué nos encontramos. Que no importa, claro. Uno tendría que haber dicho, bueno, no, pará, vamos a improvisar, ¿qué escala En vamos este a... marco. Claro, ¿qué escala vamos a usar? ¿Qué armonías? Bueno, a ver, vos, o sea... Eso qué importante lo que estás diciendo y salió temprano que del tema técnico, ¿no? Si uno improvisa siempre en un marco técnico, o sea, no es que te tirás en la actuación igual, ¿no? No es que te tirás y ahí ves que, no, decís, bueno, vamos a improvisar sobre una tal peluquería situación, claro, y vos tal sos cosa. un O sea, le das personaje, vos... un marco. Claro, Capaz no exactamente. sabes qué va a pasar en el medio. Como, bueno, yo soy el peluquero, vos vas a ser la clienta. Y listo, es todo lo que se Listo. sabe. Pero Bueno, hay un marco. Pero En la fíjate que música eso es te igual. da, es un contexto, exactamente. Claro. Te da un marco sobre el que vos decís, bueno, y sobre esto lo que suceda. Claro, como yo era niño, no tenía mucho contexto, entonces era como tirémonos a la pileta. O yo a veces decía, hagamos como blues. Claro, era muy gracioso porque yo no respetaba los cambios del blues. Este chico tampoco sabía cómo eran. Yo decía, usaba una escala con estas notas, pero tampoco era una escala de blues. O sea, si yo pudiera Claro. escuchar esas improvisaciones, diría, esto es un desastre. Estos dos Bueno, chicos pero no para saben mí hay dónde mucha están parados. riqueza ahí también, Pero- ¿no? Digo, o sea, Bueno. y de ahí salen cosas que quién sabe. Es como cuando yo empecé a estudiar música y le preguntaba a mi maestro si podía hacer un tango o cumbia. Y mi maestro se me reía así en la cara. Y yo sigo como que a mí me encantaría hacer un tango cumbia Bueno. o una cumbia tango, ¿no? Como Bueno, a cruzar. se podría. Y cada vez hay más cosas así. Y ese maestro me frustraba demasiado porque decía, no, no se puede, Romy. Y digo, desde esos lugares hay cosas instintivas muy creativas. Decía, a mí me gusta el tango y la cumbia, no puedo hacer un tango de cumbia. No, no podemos hacer un blues en esta escala que no es de blues. O sea, ¿por qué no? Bueno, Hay cosas- eran cosas así, pero no eran deliberadas. O sea, era por falta de contexto. O sea, terminaba Claro. siendo un blues que no era blues, que sonaba parecido a un blues, pero que Claro. no tenía. O sea, era un contexto muy difuso el que teníamos nosotros. Pero yo siempre me acuerdo de esa sensación de yo tener como una necesidad de decir, dale, improvisemos, no importa sobre qué, pero hagámoslo.
No Claro. tirémonos a la pileta con eso. Y generalmente, como yo me rodeaba con gente que un poco estaba vinculada a los clásicos, siempre era, no, yo no sé hacer eso, yo no sé improvisar. Pero digo, ahora cuando preparaba, digamos, el material para el podcast, yo pensaba, claro, yo con esto con la improvisación en mi caso viene de larga data, ¿no? Sí. Creo que Y me quizás debo. sentías hasta el poder de que los otros, tus compañeros, no lo tengas y es como, I got the power. No tanto, al contrario, me sentía medio solo porque es como que no podía improvisar con nadie porque Claro. nadie quería improvisar. No te creas que no tenía algo No de te eso, sentías tan poderoso. soy un improvisador frustrado, de hecho. Pero bueno, supongo que este podcast pudiera ser como algo que me abra la puerta a decir, ¿por qué A no? ver, te vamos a escuchar improvisar entonces. No me van a escuchar improvisar, pero yo quería mostrar un ejemplo, no podemos llamarlo improvisación, pero sí quería mostrar un ejemplo de cómo funciona esto del contexto que vos decías, ¿no? O Sí. cómo funciona aplicado a la música. Yo quería tomar, y aquí voy a poner, para aquellos que nos estén viendo en YouTube, voy a poner aquí la camarita para que se vea un poquito el piano, quizás alguien que sepa un poquito de música lo puede apreciar. Una de las cosas del contexto sería decir, bueno, vamos a improvisar sobre cierta música, sobre cierta melodía. Yo voy a tomar algo muy popular que es Fly Me to the Moon. Uno quizás ha escuchado mucho la versión de Sinatra, pero hay muchísimas. Entonces yo voy a decir, bueno, hay un corazón. ¿Cuál sería el contexto? Un planteo melódico. Que uno obviamente lo puede relacionar, ¿no?, con el texto, ¿no? Fly me to the moon. Ahora, fíjate que yo le estoy ya proponiendo una rítmica. Fly me to the moon. Que quizás otro que ha escuchado otra versión, quizá le viene Fly me to the moon, ¿no? O sea, que como que ya habría a la hora de cantarlo algunas pequeñas variaciones rítmicas que si escuchamos la versión de Sinatra no es lo mismo que la versión de otro cantante, ¿no? O sea, ya empieza a haber un campo en el que, por ejemplo, el aspecto rítmico pudiera ser diferente. Y hay un contexto melódico, una serie de notas. Si nosotros lo analizamos es como un descenso, ¿no? Sí. Empieza a subir con algún saltito y vuelve a descender. A nosotros que nos encantan las figuras geométricas, yo cuando estudio en esas clases... Uno puede ver como nosotros que la somos- mano sube o baja, ¿no? Sí. Bajo y vuelvo a bajar. Entonces uno puede decir, bueno, tengo un elemento que sería el contexto melódico. Y habría un elemento que sería el contexto armónico, es decir, qué acordes pudieran servir como naturales para acompañar eso. Uno dice, ahora ya suena algo más completo. Entonces podríamos decir, hay una estructura armónica. No nos vamos a meter en cuestiones técnicas, no es el ámbito del podcast, pero sí, digamos que uno puede escuchar que hay una estructura ahí funcionando. Y vamos a quedarnos solo con esta frase. No pretendo ni de broma improvisar sobre esto. Pero fíjate, por ejemplo, qué pasa si yo digo, bueno, me voy a quedar con el corazón melódico, pero voy a cambiar la estructura armónica. Yo podría empezar y en cambio de hacer... Podría ser, por ejemplo... Ya vemos que el Otro color cambió totalmente. Podría ser, por ejemplo... Podría hacerlo disonante. Ahora, Ay, suena hermoso igual. Interesante, hasta disonante. ¿No? Pero digo, fíjate que yo no me fui del contexto Sí, de esas 5 notitas que bajan, pero ya como pienso la armonía me permite que jugar, play, Claro. improvisar. Y de repente digo, bueno, lo voy a hacer así. Como una cosa. Para puedo Disney. decir. Ahí que empecé a jugar, no solo con la armonía, sino con la melodía. Ahí sonó yacero. Claro. No, mira eso. Me siento en clase, Arthur, ¿eh? Pero yo Porque quiero que además voy a Sí. hacer una salvedad. Sí. ¿No? Cómo hemos evolucionado, nos hemos modernizado. Tenés esta cámara hermosa. Ah, bueno, vamos a... Toma sí. tus dedos y tus teclas hermosas de ese piano divino. Así que Qué son tenemos. unos ajustecitos aquí y allá que Novedades. venimos haciendo. Novedades de la segunda temporada temporada de este podcast. Pero al digo, unísono.
me voy a quedar con la armonía, pero voy a empezar a jugar con la melodía. Porque yo puedo A ver. hacer... Pero también podría ser... O podría ser una rítmica. Y digo, ¿y si voy a quedarme con puntos? Si me quedo con puntos estructurales, pero quito el descenso... O... Esto ya es otra cancioncita, ya le variamos. Sí, pero quien escucha y tiene presente Fly Me to the Moon, yo puedo hacer primero... Y en la segunda vuelta... ¿no? Ah, me O encanta. hacer... Por ejemplo, hay uno, pero decir, hay un parecido... O simplemente una notita. Ahora fíjate, dado un contexto, que simplemente me quedé con estas 5 notas y con una armonía, pero ya empecé aquí a jugar. Entonces... Fíjate cómo en el fondo empiezo, y si vos me preguntás qué acabas de hacer, no te sabré... A ver, puedo si lo escucho, ¿no? Pero no vas registrándolo. no voy como diciendo, memorizando. ahora voy a ir, claro. Todas son elementos, ¿no? Y ojo que, insisto, no soy un improvisador, debería estudiar. Pero en ese contexto de Fly Me to the Moon, todo eso pudiera funcionar. Y mientras yo me quede con esa armonía y con esa melodía, puedo trabajar con otros músicos que no van a saber qué es lo que yo voy a hacer, pero que saben, bueno, cuál es la armonía. Ah, de acá va a ir acá, y lo más factible es que te quedes con algo, porque si fuera una improvisación totalmente libre, podría sonar muy lindo, pero que alguien escuche y diga, pero eso no es Fly Me to the Moon. Claro. ¿Qué tiene de Fly Me to the Moon? En el fondo, el gran improvisador opera jugando, cambiando, transformando un montón de parámetros, pero quien escucha tiene que seguir, ¿no?, escuchando Fly Me to the Moon. Aunque sea algo que decís, bueno, este es el primo hermano, pero tiene un aire... Claro, porque si no es como decir, ah, bueno, pero este es de otra familia, ¿no? ¿En qué sentido sos familiar, no? Claro, Bueno, claro. pero en el fondo, yo quería poner un ejemplo así, insisto, muy pobre, ¿no? De cómo los Delicia, yo estaba en un momento que le alcancen el babero a la alumna porque a mí me encanta escucharte, me encanta, me sentía en clase y de verdad, qué precioso, qué poder tiene la música, yo siento de verdad en un momento como si me entraba más aire en los pulmones, qué poderosa es la música. Desde acá los alentamos a que si están escuchando este podcast es que seguro tienen algún interés musical, que toquen aunque sea la flauta dulce, pero que toquen algún instrumento, lo que sea que tengan a mano, de verdad es muy importante. Y sí, para mí como que compartir esta información, reconciliarnos, nosotros hemos conversado mucho en privado de tener un hobby, ¿no? Y a veces no es que uno quiera ser concertista ni pianista profesional, pero de verdad tener estos espacios para uno mismo son de mucho amor y por encima de cualquier espacio que uno se pueda regalar, un espacio musical para mí es sublime, supremo, más que nada. En algún sentido la finalidad de este podcast es incentivar a que muchos de escucharnos, de curiosear, se animen a eso, ¿no? Se lo permitan, ¿no? Y que lo disfruten, ¿no? Es sin ninguna duda uno de los objetivos que nos proponemos con este espacio y con estas charlas, ¿sí? Bueno, pero quería poner un ejemplo de qué sería improvisar con un contexto, ¿no? Que uno dice, cuando está improvisando sobre eso, ¿qué está haciendo? Bueno, podemos tomar ese pequeño ejemplo para graficarlo de alguna manera, ¿no? Bien, me gustaría cerrar con una cita. Eso te iba a preguntar. ¿Querés cerrar con una cita o no querés tocar algo más? Una cita. No. Ya está, tocaste suficiente. Ya es demasiado, mirá lo que te digo. No, nos pero entonces... Nos haces de así quedar, nos da una probadita, es como cuando vas a la heladería te dan así de probar el gusto de la cucharita, yo no quiero más. El próximo capítulo nos vas a tocar un poquitito más. Bueno, prometo preparar alguna cosita porque no quiero ser improvisado.
¿A qué? Yo no soy un músico improvisador, así que Ok, ahí te mi formación perdonamos, clásica te me perdonamos. pesa. Ahí mi formación clásica me pesa. Pero de todas Te maneras, si quieren perdonamos por tu escuchar, formación clásica, pero no porque te perdónenme, encanta soy un improvisar y músico. lo tenés que hacer más. Discúlpeme, soy músico clásico, podría decir, y irme raudamente, ¿no? Pero Pero bueno, si contanos quieren escuchar. ¿qué cita nos vas a compartir para despedirnos? Bien, muy bien. Bueno, es más una reflexión que tiene que ver un poco con estos temas de cómo la improvisación pudiera conectarse con otros órdenes de la vida. Quedaron otras citas pendientes que en otro podcast quizás podamos traer a la luz. Pero quería cerrar con esta cita muy hermosa. Bueno, aprovecho ya, Romy, para agradecerte siempre las ganas, la pasión, el estar ahí también empujando para que este proyecto sea una Somos realidad. un matrimonio, Arthur, ya te Y- digo, nos estamos pinchando como que nos quedamos conversando hasta altas horas de la noche, nos criticamos, nos No diga empujamos al abismo. que mi mujer no escuche lo que acabas de decir porque puedo tener problemas. O sea, un No, matrimonio no. musical. Un matrimonio musical, un matrimonio de podcast. Que Leíto, si no, se va a poner. Leito, mi Entonces- marido, no, que se va a poner celoso. De ninguna manera. Entonces, cerramos con esto. Dice, cita el libro, ¿no? Todo momento es precioso, precisamente porque es efímero y no puede repetirse, conservarse ni capturarse. Pensamos que las cosas preciosas son las que se atesoran o se conservan. En las artes de ejecución queremos registrar la actuación hermosa, inesperada, y programamos una repetición para la cámara. Es cierto que se han grabado muchas grandes actuaciones y es una suerte que las poseamos, pero yo creo que las más grandes actuaciones siempre eluden la cámara, el grabador, la lapicera. Suceden en la mitad de la noche cuando el músico toca para un amigo especial a la luz de la luna y en el ensayo general justo antes de que se estrene la obra. El hecho de que la improvisación se pierde en el aire nos hace apreciar que cada momento de la vida es único. Un beso, un atardecer, una danza, un chiste. Ninguno volverá a repetirse de la misma manera. Cada uno sucede una sola vez en la historia del universo. Oh, hermoso, Arthur. Desde Muy acá. hermoso, muy hermoso. Y aprovecho para agradecerte a vos también por tu entrega. Siempre estamos los dos súper ocupados, pero con muchas ganas y entusiasmo de estar aquí, de abrir esta ventanita, de compartir todos estos temas con ustedes. Así que gracias a todos los oyentes, seguidores de este podcast hermoso. Los invitamos de nuevo a seguir conversación en nuestras redes sociales, en Instagram, @ArturoEstanislao Pianista y @RomitaLeal. Nosotros, su host, ansiosos ya de conversar también en privado con ustedes. Un besote gigante, los esperamos entonces en un nuevo capítulo de esta segunda temporada. Besotes, Artur. Cariños para todos. Chao, chao.